Bien, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Parece que la señal de internet que tengo es muy baja y es por eso que no he podido estar debatiendo con Guido Rojas. Bueno, ni modo, no hay problema. Pero bueno, bueno, en total son 27 argumentos que yo tengo en contra de la doctrina de la transubstanciación y voy a desarrollarla ahora en este momento, aunque Guido no pueda responderme porque bueno, está ahora mismo también transmitiendo un video en donde él va a presentar una defensa de lo que él cree sobre el tema de la transubstanciación. Pues yo no creo esa doctrina, creo que es falsa, creo que es terriblemente pagana y por lo mismo voy a refutarla. Pero antes de ello quiero definir lo que es la transubstanciación, esta doctrina católica romana. Y lo voy a hacer basándome en lo que dice el Concilio de Trento. El Concilio de Trento define de la siguiente manera la doctrina de la transubstanciación. Puesto que Cristo nuestro Redentor dijo que era verdaderamente su sangre la que se ofrecía bajo las especies del pan, esta siempre ha sido la convicción de la Iglesia de Dios, y este Santo Concilio lo declara nuevamente ahora que por la consagración del pan y el vino se efectúa un cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. A este cambio la Santa Iglesia Católica le ha llamado justa y apropiadamente la transubstanciación. Aquí hay algo falso, ¿no?, en esta definición, porque dice que, bueno, en el Concilio de Trento se dice que esta ha sido siempre la convicción de la Iglesia, lo cual es falso. En realidad la Iglesia a través de los siglos ha tenido muchas discrepancias y por lo mismo decir que esta siempre ha sido la convicción de la Iglesia ya es una falsedad. Así que el catolicismo, o más bien dicho el Concilio de Trento ya desde el comienzo ya está dando una mentira. Ahora, esta doctrina ridícula no es creída por todos los católicos, por supuesto, pero como muchos la creen, me veo en la necesidad de explicar por qué esta doctrina falsa y blasfema debe ser abandonada. Primera razón. Quiero presentar mi primera razón de 27 razones. Porque esta doctrina simplemente no está enseñada en la Biblia. Aun si en el libro de Juan, en el capítulo 6, se habla acerca de la cena del Señor, lo cual no es cierto, pero aun si se hablara de la cena del Señor, nada indica que el comer y el beber significa o tienen un significado literal. Y para ello les voy a leer lo que dice Juan capítulo 6, verso 35, un verso que los católicos siempre omiten, pasan por alto este versículo. Les voy a decir lo que dice. Dice así la palabra del Señor: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, mire, dice, el que a mí viene, está hablando de venir, de ir a Cristo. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6, 35. Ahora, nuestro Señor Jesús dejó muy claro que estaba hablando en forma figurada aquí, cuando él habló acerca del comer su carne y beber. Mira, la frase, el que a mí viene nunca tendrá hambre, muestra que Jesús quiere decir que comer significa ir a Él, es decir, obedecerle. Y la frase, el que en mí cree no tendrá sed jamás, muestra que beber significa creer en Cristo. Y por ello, el que cree no tendrá sed jamás. Está claro aquí en el verso 35 que se está hablando en una forma figurada. No tiene nada que ver aquí la transustanciación, aun si se hablara aquí de la cena del Señor, lo cual no es cierto. No, mire, nuestro Señor aquí, en todo el capítulo 6 de Juan, lo que está queriendo más bien es mostrarles a los judíos que ellos tienen que poner su fe en Cristo para que ellos puedan recibir la vida eterna, el perdón de sus pecados. Aquí nada tiene que ver la cena del Señor.
¿Por qué? Porque la cena del Señor es para gente cristiana, es para creyentes, no para inconversos. La cena del Señor es algo que solamente puede practicar, puede conmemorar, puede realizar esta ceremonia solamente la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos ya han creído en Cristo, no los inconversos. Como puede ver, ¿no? El significado de comer y beber tiene un significado figurado, no uno literal. Ahora bien, en el contexto se está hablando a personas, como les dije, que no habían creído en Cristo, por lo que la cena del Señor no es para ellos, sino para los creyentes. El fin que Dios se propone es la de que todo aquel que le ve, crea en Cristo, para que tenga vida eterna. Por eso dijo el Señor: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Está muy claro que aquí no se está hablando de la cena del Señor, sino de la voluntad de Dios, la de que los pecadores crean en Cristo, no la de que conmemoren la obra de Cristo, ya que ellos ni creyentes eran todavía. Ahora bien, quiero hacer unos breves comentarios sobre Juan capítulo 6, versos 51 al 56, pero antes voy a leer lo que dicen estos textos. ¿Okay? Dice: yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Voy a hacer algunos comentarios, ¿ok?, sobre estos pasajes. Es evidente que la carne que Jesús dio por la vida del mundo no es simbólica, es su cuerpo literal. Es el cuerpo literal, el cuerpo de Cristo el que fue sacrificado. Lo que fue sacrificado no fue un pan, fue sacrificado literalmente el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, todo católico debe de saber que el pan que Cristo da por la vida del mundo es su carne, no un pan literal, por lo que debe entenderse en forma figurada cuando Jesús dice que Él es el pan. Si su carne es un pan en forma literal, entonces un pan fue sacrificado en la cruz. Pero esto es absurdo. Ahora, el católico nunca pues va a decir que un pan fue crucificado, ¿no? Así que él debe de tomarlo esto de manera figurada. Bien, el término comer en otros pasajes de la Biblia tiene un significado figurado. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 2, verso 8, se dice lo siguiente: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Aquí en este pasaje de Ezequiel 2:8 se deja claro que comer significa obedecer. En Juan 4, verso 34, nuestro Señor Jesús dijo que su comida es hacer la voluntad de Dios, es decir, obedecerle, obedecer a Dios. Entonces está hablando también un lenguaje figurado. Ahora, cuando el Señor Jesús dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no hablaba de comer literalmente. De la misma manera, cuando nuestro Señor Jesús dijo que había que comer su carne, no hablaba literalmente. ¿Amén? Ahora, un católico una vez me dijo que cada vez que la Biblia usa los términos comer y beber en un sentido figurado en la Biblia, siempre tiene un sentido negativo. Pero eso es falso. Como acabamos de ver en Juan 4:34, la comida del Señor Jesús era hacer la voluntad de Dios el Padre. Y esto no podía tener ningún sentido negativo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Mateo 5:6, donde se dice que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Así que no puede tener un significado, un sentido negativo. A ver, en Isaías
Aquí lo tengo. Sí, en Isaías 55 tampoco se usa en un sentido negativo, el comer. Así que cuando la Biblia usa el término comer y beber en la Biblia en un sentido figurado, no tiene esa connotación negativa como dicen los católicos. Es falso y ahora los católicos lo saben y ya no pueden ni negarlo. Los católicos no saben, pero mucho del lenguaje figurado que se usa en la Biblia es bastante fuerte y no por ello se convierte en algo literal. Les voy a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras en Juan capítulo 5 desde el verso 29 hasta el verso 30 para que lo tengan en cuenta. Y vamos a analizarlo brevemente. Dice así la palabra de Dios: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero esto no debe de tomarse en forma literal. ¿Qué católico se ha sacado los ojos porque aquí se está hablando de una forma bastante fuerte y de una manera muy gráfica? No, el hecho de que se hable en forma muy fuerte y gráfica no significa que debe de tomarse en forma literal. Aquí se está hablando en forma demasiado gráfica y demasiado fuerte. Ahora, de la misma manera, cuando el Señor Jesús dijo en un lenguaje fuerte que hay que comer su carne y beber, no debe de tomarse en forma literal. No hay razones para llegar a la conclusión a la cual llegan nuestros amigos católicos. Decir que el Señor Jesús cambió en su manera de hablar de forma figurada a literal es hacer una afirmación simplista, sin base bíblica. Ahora, si fuera cierta entonces, ¿no es esta una admisión de que con comer está hablándose en forma figurada? ¿Por qué habría que cambiar el significado figurado que Cristo le da a comer y beber su sangre? Comer su carne y beber su sangre. ¿Por qué habría que cambiar el significado si se habla de comer su carne y beber su sangre? Ahora, veamos a ver lo que dice Juan capítulo 6, verso 48 al 59. Y después voy a hacer también algunos comentarios y algunas observaciones. Dice así la palabra de Dios: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora bien, si el Señor Jesús creía que con trogón, porque aquí se hace mención de la palabra trogón, que los católicos creen que significa o tiene el significado de comer carne, lo cual no es cierto. Y eso lo voy a demostrar ahora. Si el Señor Jesús creía que con trogón se comunica claramente que comer solo tiene un significado literal, entonces lo hubiera usado en todo momento en respuesta a aquellos judíos que se preguntaban: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Pero no, el Señor Jesús le respondió usando el verbo fagete. Veamos lo que dijo: de cierto os digo, si no coméis, fagete, la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:53. Solo después de esto es que el Señor Jesús empieza a usar el término trogón.
Y no lo hace porque trogón signifique masticar en el sentido de comer carne en este pasaje, ya que nunca se usa este verbo en la Biblia en este sentido. El término trogón significa comer, nunca roer. Roer significa quitar con los dientes los pequeños pedazos de carne que han quedado pegados a un hueso. Y este no es el significado que se le da en la Biblia a trogón. Una vez más les digo, el término trogón significa comer, nunca roer. Roer significa quitar con los dientes los pequeños pedazos de carne que han quedado pegados a un hueso. Y este no es el significado que se le da en la Biblia a trogón. Veamos lo que nos dicen los expertos. A.T. Robertson es considerado como el más grande experto en gramática griega y él nos dice lo siguiente sobre lo que significa trogón. Él dice así: el verbo trogón es antiguo, denotando comer frutas o verdura y el forraje de los animales. No significa comer carne. Católicos, ustedes están mintiendo. Cuando Juan usa el término trogón, lo hace en referencia a comer pan literal, nunca en referencia a comer carne. Así que trogón no significa roer. Veamos lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 13, verso 18. No lo digo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. ¿Qué palabra usó el Señor Jesús acá? ¿Saben qué palabra usó? Trogón. ¿Y sabes para qué lo usó? Para hacer referencia a aquella comida de aquella persona que estaba al lado del Señor Jesús. Se refería a Judas. Una vez más se los leo. No lo digo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come, trogó, de mi pan, no dice de mi carne, levantó contra mí su calcañar. ¿Se da cuenta? Aquí el término trogón no tiene significado de comer carne. El significado de comer carne que le han dado muchos católicos a esta palabra simplemente es un invento, una falsedad. En el libro de Mateo también se usa trogón en referencia a la comida de aquellos que vivían antes del diluvio. Veamos lo que dice Mateo capítulo 24, verso 38 según la Biblia textual. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Les leo de nuevo. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice que estaban comiendo. ¿Qué palabra se está usando aquí en el texto griego? Trogón. Ahora, Lucas 17:27, que es el paralelo de Mateo 24:38, usa estión, ya que esta palabra, estión es una palabra griega, esta palabra puede usarse en forma general para comer cualquier tipo de comida. Pero Mateo, sin contradecir a Lucas, es más específico y usa trogón, ya que este verbo hace referencia al comer la comida de aquellos a quienes nunca se les ordenó comer carne. ¿Desde cuándo se ordenó comer carne? Según la Biblia. Después del diluvio, no antes. No antes, amigos católicos. De todo esto podemos concluir que es más probable que con el uso del verbo trogón no se trata de comunicar la idea de comer carne. De hecho, así nos lo dice el experto en gramática griega A.T. Robertson. Esta es mi primera razón. Voy por la segunda razón, por la que yo no creo en la doctrina de la transubstanciación. Segunda razón, porque es una doctrina que invita al peor de los canibalismos. Yo creo personalmente que quienes aceptan esta doctrina necesitan liberación de demonios, porque están poseídos por el diablo. Suponer que por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, como dice el Concilio de Trento, y está citado en el Catecismo Católico numeral 1376, es una locura y también es una blasfemia.
Lo que se está diciendo en el Catecismo Católico es que al participar de la Cena del Señor, comiendo el pan y bebiendo del fruto de la vid, se está comiendo literalmente carne humana y sangre humana. Lo que haría del que participa de la Cena del Señor un caníbal. ¿Qué más? Un imitador de las sanguijuelas. Un vampiro. Les voy a leer una vez más porque me acaban de hacer una llamada y me están interrumpiendo. La segunda razón. Porque yo creo que la doctrina de la transubstanciación es falsa. Porque es una doctrina que invita al peor de los canibalismos. Si literalmente se come la carne y la sangre del Señor Jesús, ¿qué se está diciendo? Que podemos ser caníbales, que podemos ser imitadores de las sanguijuelas. ¿No es esto una afirmación grotesca? Lo es. Es una afirmación grotesca. Es una afirmación blasfema. Lo que se está diciendo, en otras palabras, es que el ser humano puede cometer Bien. Lamentablemente me vuelven a llamar. Les quiero pedir a mis hermanos que no lo hagan. Bien. Lo que se estaba diciendo que la razón por la cual no creo, la segunda razón por la cual no creo en la doctrina de la transubstanciación es porque simplemente se está invitando al canibalismo y al imitar a las sanguijuelas. ¿Ok? Entonces, eso tiene que estar bien claro. Ahora, y no es cualquier tipo de canibalismo, es de lo peor. Veamos lo que a la conclusión a la cual un católico tiene que llegar si cree que esta doctrina es correcta. Ellos tienen que pensar que se comen literalmente el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que compone el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿No son sus dientes? ¿Y eso es lo que creen los católicos que se comen en la cena del Señor? ¿Los dientes, las muelas del Señor Jesucristo? Eso es grotesco. Ahora, el Concilio de Trento lo aclara. Miren, el Concilio de Trento dice que se come todo el Cristo enterito. Está no solamente el cuerpo de Cristo, sino hasta el alma y la divinidad del Señor Jesús. Ahora, veamos lo que dice el Concilio de Trento. Si alguien negare que el venerable sacramento de la Eucaristía, Cristo está entero. Cristo está entero, dice. Bajo cada una de las especies y bajo cada una de las partes de cualquiera de las especies, hecha la separación, sea maldito. El Concilio de Trento está admitiendo que ellos se comen a Jesús completito. ¿Sabes qué implica esto? Que se comen las muelas del Señor Jesucristo. Que se comen la próstata del Señor Jesucristo, los huesos del Señor Jesucristo, el colon del Señor Jesucristo, la próstata del Señor Jesucristo, el hígado, el corazón, los riñones, la bilis, los intestinos, el apéndice, los brazos, las piernas y hasta el pene del Señor Jesucristo. Los católicos están diciendo, ¿saben qué? En la cena del Señor nos comemos el pene del Señor Jesucristo. ¿Saben qué están diciendo? Que ellos son unos blasfemos. Esto es grotesco, pero es la verdad. Esta es la peor clase de canibalismo que uno puede imaginarse. Razón 3 por la cual yo no creo en esta doctrina de la transubstanciación. Porque esta creencia no puede... Mira, porque esta creencia estaría contradiciendo lo que ya se dijo en Hechos capítulo 15, verso 28 al 29. En el Concilio de Jerusalén se dijo que no se podía consumir sangre. Así que si el Señor Jesús dijo que había que beber su sangre literalmente, entonces el Concilio de Jerusalén lo estaría contradiciendo a Jesús, lo cual es absurdo. El Concilio de Jerusalén no podría contradecir al Señor Jesús en esto. Y el Señor Jesús no podría contradecir al Concilio de Jerusalén, en donde estaba el Espíritu Santo. Así que esta creencia no puede ser cierta porque estaría diciéndose que Jesús fue contradicho por el Espíritu Santo. Veamos lo que se dice en Hechos capítulo 15 del verso 28 al 29. Santiago dijo lo siguiente: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Se da cuenta? Así que
Esa es una razón por la cual yo no creo en esta doctrina. Porque supone que hay una contradicción entre las afirmaciones del Señor Jesucristo y las afirmaciones que se hace por el Espíritu Santo. Esto es inadmisible. Razón número 4. Porque la vida de la carne está en la sangre. Esta es una buena razón para negar la doctrina de la transubstanciación. En Levítico capítulo 17, verso 10 al 12, se deja bien claro que la sangre que se puede consumir, que más bien dicho, que la sangre no se puede consumir. Y justamente por esta razón, porque la vida está en la carne, o más bien dicho, de la carne está en la sangre. Vamos a ver lo que dicen estos textos. Dice así: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre. Ninguna persona de vosotros comerá sangre. Ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Entonces, la vida de la carne humana está en la sangre. No solo la vida animal. ¿Ok? Aún la vida de la carne también está en la sangre. Por lo tanto, la sangre humana no se puede comer por la misma razón. Ahora, además, no se puede consumir la sangre de Cristo de manera literal porque su sangre era para hacer expiación. Lo mismo que la sangre de los animales. Los que creen que se bebe la sangre de Cristo en forma literal en la cena del Señor no están comprendiendo que la sangre de Cristo fue derramada para hacer expiación. Por lo tanto, no se la puede beber en un sentido literal como afirman los amigos católicos. Quinta razón. Porque los únicos, según la Biblia, que se comieron carne humana fueron los perros que se comieron el cadáver de Jezabel. Y también porque algunos que se comieron carne humana fueron personas que estaban en pecado, personas que habían sido castigadas por Dios, que estaban en aflicción, personas que estaban experimentando las consecuencias de su pecado. Entonces, por esa razón no se puede consumir carne. En Levítico 26 se dijo que las personas desobedientes, como consecuencia de su rebelión, sufrirían castigos tremendos, como por ejemplo el comerse la carne de sus hijos. Veamos lo que se dice aquí. Desdeñaréis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. Levítico 26, verso 15 y verso 29. En Jeremías 19, verso 9 también leemos lo siguiente: y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo durante el sitio y en la aflicción con que les afligirán sus enemigos y los que buscan su vida. Estos pasajes no aprueban el canibalismo, sino que son consecuencias y castigos por haber pecado contra Dios, por haberse rebelado contra el Señor. Un católico llamado Tim Staples ha presentado 6 razones del por qué los católicos no son caníbales. En su artículo titulado ¿Somos caníbales los católicos por comernos a Cristo en la Eucaristía?, él presenta sus razones, en las cuales ningún católico inteligente aceptaría. Ningún católico inteligente, la verdad, aceptaría esto. Y voy a presentar sus 6 razones y les haré un breve comentario. Su primera razón: en el canibalismo la persona consumida está, generalmente hablando, muerta. Y él dice: Jesús no está muerto en la Eucaristía, recibimos su cuerpo resucitado y lo que hacemos no lo afecta, de hecho, no lo cambia en lo más mínimo. Es Él quien nos cambia a nosotros. Eso está muy lejos del canibalismo. Terrible, qué comentario más ridículo. El canibalismo no se define porque el cuerpo comido esté muerto o vivo.
El canibalismo se define simplemente porque se come carne humana, nada más. No porque, no, o sea, el hecho de que los católicos crean que en la cena del Señor se come un cuerpo vivo, no significa que no sea canibalismo. Porque el canibalismo es comer carne humana. Que uno se lo coma, cocido, cocinado o vivo, nada tiene que ver. Cocinado o vivo o crudo, igual, es comer carne humana. El canibalismo es comer carne humana, así que no hay excusa para nuestros amigos católicos. Veamos, su segunda razón, vamos a ver. En el canibalismo, dice Tim Staples, solo parte de la víctima se consume, no se consumen los huesos, los tendones, etc. Pero, dice él, en la Eucaristía consumimos cada parte del Señor. Mira, él mismo está admitiendo que se come cada parte del Señor. Él dice que se comen los ojos, el cabello, la sangre, los huesos, etc. Pero de nuevo enfatizo, dice él, que eso lo hacemos bajo la apariencia del pan y el vino. Eso es esencialmente diferente al canibalismo, lo que nos lleva al próximo punto. Me pregunto, ¿está pensando nuestro amigo Tim Staples realmente? ¿Está pensando, está razonando? ¿Qué está admitiendo él con esta afirmación, como ya dije hace un momento? Que los católicos se comen las muelas, se comen el colon del Señor Jesucristo, los intestinos, la bilis, se comen el escroto, se comen el apéndice, se comen las piernas, los brazos, se comen los testículos, se comen el pene del Señor Jesucristo. Eso es lo que está admitiendo nuestro amigo católico Tim Staples. Y es absurdo. Es absurdo de verdad que se llegue a esa conclusión. Es ridículo, tonto. Veamos su tercera razón. En el canibalismo los accidentes de la sangre y la carne son consumidos. Uno debe desgarrar la carne, beber la sangre, etc. En la Eucaristía solo consumimos los accidentes del pan y el vino. Eso no es canibalismo. Mira, en las verdaderas transubstanciaciones no existen accidentes. Si el pan y el vino no son transformados en carne y sangre, entonces al comer estos alimentos no se está cayendo en el pecado de canibalismo. Pero cuando se afirma que hay una transformación del pan y del vino en la carne y sangre de Cristo, entonces se está diciendo que los cristianos al participar de la cena del Señor están practicando el canibalismo. Cuarta razón. La cuarta razón para defender que los católicos no son caníbales. Esta es la razón que presenta Tim Staples. En el canibalismo solo se consume un cuerpo, no la persona. La persona y el alma de la víctima se han ido. En la Eucaristía, dice él, consumimos la entera persona de Jesucristo. Mira, dice la entera persona de Jesucristo. Hasta se comen la deidad, la divinidad y el alma. Digo, ¿cómo se comen el alma de Cristo? Si el alma es algo espiritual, no es material. ¿Cómo se come la divinidad de Cristo? Ridículo, ridículo. Dice, en la Eucaristía consumimos la entera persona de Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. No podemos separar el cuerpo de Cristo de su divinidad. Por lo tanto, esta es una comunión tanto física como espiritual. Nos convertimos en uno con Cristo, en un nivel místico en este sacramento. Eso está lejos del canibalismo. A ver, que sería que en el catolicismo no se practica el canibalismo porque en el canibalismo de los paganos solo se consume el cuerpo y no la persona en su totalidad, es una afirmación simplista. Si los católicos creen que no solo comen carne humana, sino también el alma y divinidad de Cristo, no quita que sean caníbales. El hecho de que los católicos piensen que se comen la divinidad de Cristo, que se comen el alma de Cristo, ¿significa que por lo tanto no se están comiendo el cuerpo de Cristo? No. Ellos admiten que se están comiendo el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, esa no es una buena objeción. Ellos siguen siendo caníbales. Qué penoso. Si yo dijera, si yo viera a una persona comer carne humana, yo diría que es caníbal, aun si esta persona come hierbas. O sea, no porque una persona, un caníbal, se come hierbas significa que deja de ser caníbal. No, sigue siendo caníbal.
aun si se come hierbas. ¿Ok? Bien. También debe de notarse una cosa. Cristo nunca dijo que en la cena del Señor se come su alma y su divinidad. Yo no sé cómo pueden los católicos afirmar que en la cena del Señor hasta el alma de Cristo se lo comen. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que se come hasta lo espiritual? El alma, hasta lo que no es físico. De verdad que los católicos están bien drogados. De verdad, no sé qué ha pasado. Pero el catolicismo es un paganismo de lo más ridículo y estúpido que una persona pudiera concebir, que pudiera practicar. La verdad que no sé ni cómo describir esto, porque es demasiado absurdo. Ahora, quinta razón de Tim Staples, por la cual él dice que los católicos no son caníbales. Dice, en el canibalismo recibimos un alimento temporal que es fugaz. En la Eucaristía recibimos la vida divina de Dios mediante la fe y recibimos lo dispuesto por nuestro Señor, es decir, la vida eterna. Eso es esencialmente diferente del canibalismo. Absurdo. En el canibalismo se recibe un alimento temporal, pero esto no significa que la creencia de que se come carne humana deja de ser canibalismo solo porque según el catolicismo es algo diferente del practicado por los paganos. Un caníbal puede creer que comer carne humana le da poder, otro cree que solo le da fuerza física, pero que estos piensen de una manera diferente sobre los beneficios de comer carne humana no quita que sean caníbales. Siguen siendo caníbales. Que los católicos crean que el comer el cuerpo de Jesucristo les da vida eterna, no quita que sean caníbales. Siguen siendo caníbales. Veamos la sexta razón que presenta nuestro amigo Tim Staples. En el canibalismo, una vez que comes la carne de la víctima, esta se ha ido para siempre. Pero en la Eucaristía podemos consumirlo cada día. Y como mencioné, en la número 1 dice él, no lo cambiamos ni un poco. Permanece siendo el mismo. Cierto. En el canibalismo de los paganos la carne se ha ido para siempre, y en el del catolicismo también, aunque esto se niegue por supuesto. No hay evidencia bíblica que demuestre que se consuma cada domingo el cuerpo y sangre literal de Cristo. Esto solo tienen que suponer los fieles católicos, sin importar lo que dice la Biblia. Veamos vemos cómo los católicos simplemente hacen afirmaciones ridículas. Ahora yo voy a presentar la sexta razón por la cual no creo en esta doctrina de la transustanciación. Bueno, porque es pagana. Veamos lo que dice Rebecca Sexton. Ella escribió lo siguiente: cuando la doctrina católica romana dice que Jesucristo debe obedecer al sacerdote y bajar del cielo hacia el altar, esta doctrina es idéntica a la hechicería. Una vez más, tenemos pruebas concluyentes dentro de la doctrina católica romana de que el catolicismo romano es idéntico, repito, idéntico a la hechicería. En este caso, la enseñanza católica concerniente al poder del sacerdote sobre fuerzas sobrenaturales, Jesucristo, es idéntica a la enseñanza de la hechicería concerniente al poder del hechicero sobre fuerzas sobrenaturales, demonios. En ambos casos, el ser sobrenatural tiene que hacer algo. Servir al ser humano. ¿Pero de qué manera? Ser forzado a venir en la consagración que ellos hacen. Tanto el sacerdote católico como el pagano, el hechicero, hacen lo mismo. Y tienen que venir. Así que esta es una doctrina pagana. Razón número 7. Y esto la verdad es que es bastante gracioso, pero el sacerdote católico es un hechicero más, solamente que tiene una ropa diferente nada más. Razón número 7. Porque se enseñaría que se puede torturar a Cristo con los dientes cuando se come el pan y cuando se bebe el fruto de la vid. Dígame, ¿la tortura es pecado o no es pecado? Lo es. ¿Cómo es que un católico puede pensar que se puede comer la hostia y creer que ahí está Jesucristo literalmente con toda su divinidad, con toda su alma y deidad? Que se puede comerlo a él, que se puede triturarlo, torturarlo con sus dientes y no pasa nada, y no es pecado. ¿Qué de espiritual tiene esto? No tiene nada. Es un pecado grotesco, grosero, sucio, vulgar. Afirmar que pueden estar torturando a Cristo y no hay problema.
Así que yo creo que esta doctrina es falsa y no la acepto porque se estaría enseñando que se puede torturar a Cristo con los dientes cuando se come y bebe el pan y el fruto de la vid. La tortura es pecado, amigo. No justifique la tortura. Razón número 8. Porque esta doctrina supone que Jesús muere muchas veces, pero al mismo tiempo el asesinato ya no es pecado. Es absurdo. Los católicos estarían cometiendo por millones de millones de millones de millones el mismo pecado. ¿Cuál pecado? El del asesinato. En todo el mundo, cada año, en toda la historia del catolicismo, 1700 años. Esto superaría todos los asesinatos cometidos por el ateísmo y el islamismo juntos. Así que esto es terrible. En esta doctrina católica Jesús estaría muriendo millones de veces, aunque el catolicismo dice que es el mismo sacrificio de la misa el que se hace, cuando en realidad es algo que sucede en el espacio, en el tiempo, en diferentes días y en diferentes años. Así que no mientan. Dirán los católicos que la galleta, supuestamente el cuerpo literal de Cristo, no muere. Y si muere, ¿desaparece Jesús con su cuerpo y deidad? ¿Qué es lo que entra entonces en el estómago? ¿Sino su cuerpo en forma de galleta desmenuzada, que deja de ya de ser cuerpo de Cristo? ¿Una doble transubstanciación? Absurdo, ¿verdad? Razón número 9 del por qué yo rechazo esta doctrina de la transubstanciación. Tengo 27 razones. Porque es el barbarismo de los barbarismos. Como dijera Cicerón, ningún hombre es tan bárbaro que pretenda comerse a su Dios. Pero en el catolicismo se cree que se pueden comer a su Dios. Por supuesto, es un falso Jesús. No es el verdadero Jesús. Es un barbarismo. Razón número 10. Porque torturar con los dientes y ahogar a Cristo con la saliva no tiene nada de espiritual. Como dije hace un momento, ¿qué de espiritual habría en esta práctica de tener que estar comiéndoselo a Cristo ahí con los dientes y ahogándole con la saliva? ¿Qué de espiritual tiene eso? No hay nada espiritual en ello. Razón número 11. Porque si por accidente el fiel católico en la misa está comiéndose la hostia y de pronto se le cae cuando lo está comiendo, algo pasó, lo comió, no sé, lo estaba masticando, haciendo pedazos y de pronto lo vomita, sin darse cuenta, por accidente. Un Cristo despedazado, triturado, con saliva en el suelo. ¿Es admisible esto? ¿El Señor Jesús puede estar en una situación como esta? Esto es ridículo. Esto es blasfemo. Que se pueda suponer que el Señor Jesús puede estar en el suelo, con saliva, en pedazos. Así que por esa razón yo no creo. No creo que el Señor Jesús es ese pan en forma literal, como dicen los católicos. Razón número 12. Porque esta doctrina de la transubstanciación estaría negando la encarnación. Les voy a leer lo que dice nuestro hermano Max Lick. Él declara con acierto: la doctrina bíblica de la encarnación establece que la palabra, que era Dios y que estaba con Dios, Juan 1:1, se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Este se hizo carne involucra lo que se conoce como unión hipostática. Esta es la enseñanza que en la sola persona de Cristo hay dos naturalezas, divina y humana. Esto es, Jesús es tanto Dios como hombre al mismo tiempo, y que Él será por siempre Dios y hombre. Es más, por definición, para que Jesús sea un hombre, debe estar localizado en un solo lugar. Esto es parte de la naturaleza humana. Un humano no tiene la habilidad de la omnipresencia. Él solo puede estar en un lugar. Es decir, que Jesús en su forma física está en más de un lugar a la vez. Es negar la encarnación. Una vez más, el decir que Jesús en su forma física está en más de un lugar a la vez es negar la encarnación. Es decir, es negar que Jesús sea totalmente hombre, ya que un hombre solo puede estar en un lugar. Por tanto, decir que el pan y el vino se vuelven en el cuerpo y sangre de Cristo es violación a la doctrina de la encarnación. Ahora, algunos católicos dicen que Jesús en su cuerpo resucitado estaba con un cuerpo de gloria, por lo que podía estar en cualquier lugar. Bueno,
Veamos lo que nos dice la Biblia. Lo que nos dice la Biblia es que su cuerpo resucitado pudo cruzar una puerta para hablar con sus discípulos, pero antes de cruzarla, su cuerpo tuvo que haber estado fuera de la habitación de donde se encontraban sus apóstoles. Así que su cuerpo resucitado, glorificado, no es omnipresente. Si su cuerpo glorificado tuvo que haber cruzado una puerta, es porque no estaba en el otro lado de la puerta antes de cruzarla. Simple lógica. Sin embargo, si el cuerpo glorificado de Cristo estuviera en todo lugar, esto tampoco ayudaría en nada al fiel católico, ya que el cuerpo resucitado de Cristo no es el mismo que fue sacrificado. Y los católicos creen que en la misa ocurre la transustanciación, no la glorificación del cuerpo de Cristo. Es evidente que esta doctrina es absurda, ridícula. Razón número 13. Porque si esta doctrina es cierta, entonces al comer a Jesús se tiene que mezclar la supuesta naturaleza pecaminosa carnal heredada de Adán con la naturaleza santa e inmaculada de Jesús. Los católicos no aceptan que María haya tenido un cuerpo pecaminoso para engendrar a Jesús, pero sí creen que Jesús se mezcla con una supuesta naturaleza pecaminosa del católico cuando es comido. Esto es incoherente, esto es una contradicción. Razón número 14. Porque se estaría diciendo que Jesús va a la letrina. Esta doctrina no solo supone que el Señor Jesús está entre los dientes mezclado con saliva, sino también en el excremento humano. Jesús en este caso estaría en una situación imposible. Si la transubstanciación es cierta, entonces el Señor Jesús estaría en la letrina. Él dijo, todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Mateo 15, 17. Ahora, ¿puede decir el católico que Jesús en toda su deidad y humanidad deja de estar presente después de ser masticado? ¿Dice eso la Biblia? No lo dice. Pero para salirse del problema, los católicos tienen que decir que Jesús ya no está presente después de ser triturado. Pero no tienen razones bíblicas para decir que Jesús ya no está presente. Si su doctrina de la transustanciación es cierta, ¿no? Por supuesto. Razón número 15. Esta creencia no puede ser cierta porque supone que el pan y el fruto de la vid es literalmente el Señor Jesús en toda su deidad y humanidad con sabores distintos. Lo que resulta ser solo una contradicción. Pero para el fiel católico le parece suficiente con decir que el pan y el vino es un Cristo literal en toda su deidad y humanidad, aunque el sabor no lo sea. ¿Qué tienen que decir los católicos a estos? Que la galleta católica, la hostia, no tiene sabor de carne, pero igualmente es la carne de Cristo. Solo que se trata de un accidente. Pero este accidente es justamente lo que demuestra que la hostia no es el cuerpo de Cristo. Un Cristo, literalmente Dios hombre, no puede tener accidentes. Simple, no puede tener accidentes. Ahora, esta creencia supone que un católico, al creerla y aceptarla, abandonó su derecho de pensar. Y espera que sus líderes principales piensen por ellos. Razón 16, por la cual yo no acepto esta doctrina. Porque Pablo no creyó que hubiera presencia literal del cuerpo y la sangre de Cristo en la cena del Señor. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 26 hasta el verso 28, donde habla por 3 veces de comer el pan y beber de la copa. En ningún momento menciona nada de comer. Me acaban de hacer una llamada. Razón número 16. ¿Por qué no creo que esta doctrina es correcta? Porque Pablo no creyó que hubiera presencia literal del cuerpo y la sangre de Cristo en la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 11, verso 26 al 28, habla por 3 veces de comer el pan y beber de la copa. En ningún momento menciona nada de comer de esta carne o beber de esta sangre. De esto se deduce que nunca creyó en la cena del Señor. O más bien dicho, nunca creyó que en la cena del Señor ocurre una transustanciación. Veamos lo que dicen estos versículos. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Si en la consagración del pan
y del vino, como lo hacen los católicos, cosa que en la Biblia no sucede. Nunca se dice que se consagre el pan y el fruto de la vid. Pero en la consagración de los católicos, si sucede, pues o si se hace, o si se tiene que consagrar, la pregunta es ¿por qué el apóstol Pablo dice que se comen el pan, se bebe la copa? Si ha ocurrido una transubstanciación, no hay una razón para que se diga que se trata de un pan. Si ya no es pan, ya no se le puede llamar pan, se le tiene que llamar solamente carne, pero se le vuelve a llamar pan, y por 3 veces. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna transubstanciación. Simple, no hay ninguna transubstanciación. Razón número 17. Porque Mateo 26-29 el Señor Jesús dijo, esto es mi sangre, y después le llamó fruto de la vid. Escuchen, si hubiera ocurrido una transubstanciación del vino en la sangre, el Señor Jesús ya no se hubiera referido al vino como fruto de la vid, sino solamente como la sangre. Este punto debe tomarse en cuenta porque nos muestra que el Señor Jesús habló figuradamente. ¿Cómo le va a volver a llamar de nuevo fruto de la vid si se supone que se supone que se le dijo que sangre al fruto de la vid? Se le llamó sangre. Si es literal, ya no se le debería de volver a llamar fruto de la vid, solamente se le debería de llamar sangre. Pero el Señor le llama también fruto de la vid. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido ninguna conversión de las sustancias del fruto de la vid en la sangre literal de Cristo. No ha ocurrido nada de eso. Razón número 18. Porque la palabra griega estin es una palabra que tiene el significado de es. Una vez más. Porque la palabra griega estin, en singular o plural, en español se traduce por es. Y es usado en un sentido metafórico para significar representar en el contexto de la cena del Señor. Veamos lo que dice Lucas capítulo 22, verso 20. El Señor Jesús afirmó aquí que la copa es el nuevo pacto. ¿Y qué católico dice que literalmente una copa puede ser el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? Es un acuerdo. ¿Cómo una promesa? ¿Cómo puede ser posible que una copa pueda ser una promesa? ¿Cómo puede ser que una copa sea el pacto? No, eso es totalmente figurado. Los católicos lo aceptan. Ahí no tiene el significado, la palabra estin, que es traducida por es, no tiene un significado literal. Tiene un significado figurado de representar. Por esta razón, cuando se usa esta misma palabra para hacer referencia al cuerpo de Cristo, también tiene que tener un significado figurado. Veamos lo que dice en el verso 19 de Lucas capítulo 22. Aquí el Señor Jesús dijo, cuando dijo del pan, ¿no? Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido o es dado. Entonces, esto es mi cuerpo. Los católicos dicen, acá está hablando en forma literal. No, espérate. Si aquí está hablándose en forma literal, también tiene que decirse que se está hablando de manera literal cuando Jesús dijo que la copa es el nuevo pacto. Ahora, si la copa es el nuevo pacto, pero en una forma figurada, entonces también cuando el Señor Jesucristo dijo en el verso 19, esto es mi cuerpo, tiene que tener también un significado figurado. No darle un significado figurado aquí simplemente es caprichoso, arbitrario. No le conviene al católico tomarlo esto en forma figurada. No le conviene ser honesto, porque echa por tierra sus creencias. Razón número 19. Esta creencia no puede ser cierta porque cada vez que Jesús se llamó a sí mismo con un título comenzando con los términos yo soy, siempre fue en lenguaje figurado en el Evangelio de Juan. Lo que demostraría que cuando él se llama a sí mismo el pan de vida, debe haber estado hablando en lenguaje figurado también. Veamos algunos ejemplos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Esto es lenguaje figurado. Yo soy la puerta. Lenguaje figurado. Yo soy el buen pastor. Esto es lenguaje figurado. Yo soy la resurrección y la vida. Esto es lenguaje figurado. Yo soy el camino. ¿Quién cree que Jesucristo es un camino?
Nadie. ¿Quién cree que Jesucristo es una puerta? Nadie. ¿Quién cree que Jesucristo es la vid, literalmente un árbol? Nadie. Siempre que el escritor, el apóstol Juan escribe sobre lo que es Jesucristo, siempre habla en forma figurada, nunca en forma literal. Pero pese a la evidencia, la Iglesia Católica quiere que creamos que es literal la afirmación que Jesús decía al llamarse yo soy el pan de vida. No, no podemos creer eso. No podemos aceptar esa afirmación, esa creencia. Razón número 20. Esta creencia no puede ser cierta porque Pablo enseñó que Jesús no está en la tierra físicamente. Escuche, esta creencia no puede ser cierta, la doctrina de la transustanciación. ¿Por qué? Porque Pablo enseñó que Jesús no está presente en la tierra físicamente. Veamos lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 11, verso 26. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que venga. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús no se encuentra en la tierra. Pero Jesús es omnipresente, cierto, como Dios, pero no como hombre. El cuerpo humano es parte de la naturaleza del ser humano. El cuerpo es parte de la naturaleza del ser humano. Y ese cuerpo lo tuvo el Señor Jesús. Pero como Dios, el Señor está presente en todo lugar. Pero cuando se dice que hasta que venga el Señor Jesús, significa que Él no está. ¿Pero no está en qué sentido? ¿En un sentido espiritual o en un sentido físico? En un sentido físico. ¿Y qué es el cuerpo del Señor Jesús? Es físico. ¿Ok? Así que no puede ser cierta. Porque el Señor Jesús no puede estar en la tierra físicamente, ya que Pablo lo dijo. 1 Corintios 11, 26. La frase hasta que venga nos muestra claramente que Cristo no está en la tierra físicamente. Eso quiere decir que Cristo no es el pan ni el vino que se usan en la cena del Señor en forma literal. Razón número 21. Porque si esta creencia es cierta, Jesús podría ser robado. Lo cual es absurdo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado sobre esas supuestos robos del Señor Jesucristo, que en realidad solamente se trata del robo de las hostias? Solamente se trata del robo de las hostias, no del robo del Señor Jesús. Pero si fuera cierta, entonces los ladrones que se roban las hostias se podrían estar robando al Señor Jesús, lo cual resulta bastante absurdo. Pero bueno, eso cabe en la mente del católico. Hay un montón de noticias que hablan de que los ladrones se robaron al Señor Jesucristo. Hay noticias, yo se lo puedo aquí hasta leer. Pero voy a tratar de ser concreto sobre esto y no hablar sobre esto muy exhaustivamente. Razón número 22. Si esta creencia fuese cierta, entonces hasta las ratas se pueden comer también a Jesús. ¿Ha visto que, por ejemplo, el ex cura Charles Chiniquy escribió en una ocasión que muchas ratas se comían las hostias que habían sido consagradas? Ahora, ¿quiere decir esto que Jesucristo fue comido por las ratas? No, esto es absurdo. Es absurdo, la verdad. Totalmente absurdo. Pero bueno, los católicos se lo creen. Pero esto no significa que pues nosotros vamos a aceptar sus creencias absurdas. Bien, razón 23. En las verdaderas transubstanciaciones nunca existen los accidentes, pero la Iglesia Católica admite que en la doctrina de la transubstanciación existen accidentes. Por ejemplo, la transubstanciación del agua en vino, que se menciona en el libro de Juan capítulo 2 del verso 1 al 10, fue un milagro real en el que fueron cambiadas las sustancias y el sabor demostraba que las verdaderas transubstanciaciones no tienen accidentes, algo que no sucede cuando se participa de la cena del Señor. Por lo tanto, la transubstanciación es una enseñanza falsa. Razón número 24.
Porque el Señor Jesús dejó muy claro que Él no es literalmente el pan en la cena del Señor, ya que dijo, si no me marcho, no vendrá a vosotros el Consolador. Juan 16, verso 7. Note que está diciendo que Él se marcharía. ¿Cuándo se marcharía? ¿Qué es lo que Él se marcharía? Si Él está presente en todo lugar. Solamente su cuerpo. Aunque su espíritu estaría con Él, bueno, de todas maneras. Es omnipresente. Cristo no es literalmente un pan ni su sangre el fruto de la vid, porque si no el Espíritu Santo no estaría con nosotros. Pero el Espíritu Santo ya vino, así que Cristo ya no está en la tierra físicamente. Como dijo el Señor, y una vez más se lo repito, si no me marcho, no vendrá a vosotros el Consolador. Así que Cristo tuvo que haberse marchado. O es que se marchó y después de nuevo vino. Y si vino, ¿para qué está el Espíritu Santo? La razón por la cual el Espíritu Santo está en la iglesia es porque Jesucristo se ha ido. O sea, el Espíritu Santo no podría estar acá en la iglesia, en la tierra. Pero está, ¿por qué? Porque Jesucristo se fue al cielo. Bien, ya falta poco. 5 minutos más. Ahora, razón número 25. Porque el Señor Jesús nos dijo, a mí no siempre me tendréis. Mateo 26, 12. Este pasaje también contradice la doctrina de la transubstanciación, ya que esto se lo dijo a sus apóstoles, dándoles a entender que él se iba a ir a la casa de su padre y por lo mismo no estaría en la cena del Señor, al menos no físicamente. ¿Ok? Razón número 26. Porque el sacrificio de Jesús fue un sacrificio de una vez por todas, y por lo mismo no se puede repetir como se hace en la misa. Hay una importante palabra griega que se usa para describir tanto la muerte como el sacrificio de Cristo. Esa palabra es epapax, que significa una vez por todas. Romanos 6, del 9 al 10, declara claramente que Cristo nunca podrá volver a morir porque su muerte fue de una vez por todas. Pero la misma palabra griega que se usa para describir la muerte de Cristo también se usa para describir su sacrificio. En Hebreos 7 y 10, cuando nos dice que no se puede sacrificar a Cristo diariamente, ya que su cuerpo se ofreció de una vez por todas, y por lo tanto no hay más ofrenda ni sacrificio por el pecado. Tenga en cuenta las siguientes escrituras. Quien no necesita diariamente, como esos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los pecados de la gente, porque esto lo hizo de una vez por todas, epapax, cuando se ofreció a sí mismo, Hebreos 7:25. Por esta voluntad hemos sido santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez por todas. Epapax, se vuelve a usar esta palabra griega. Hebreos 10:10. Pero bueno, la Iglesia romana afirma que el sacrificio de la misa no es un sacrificio diferente del que Cristo hizo en el Calvario, sino que es el mismo sacrificio perpetuado a través del tiempo, lo cual solo sirve para contradecir lo que la Biblia enseña. El sacrificio de Cristo fue un evento histórico, espacio-temporal, que ocurrió una vez y nunca puede repetirse y por lo tanto no puede perpetuarse a través del tiempo. Cristo es el Dios hombre y aunque es verdaderamente Dios, también es verdaderamente hombre y como tal no está fuera del tiempo. Razón número 27. ¿Por qué no creo en la doctrina de la transubstanciación? Porque algunos que participaron del cáliz y de la hostia envenenada murieron. Por ejemplo, el Papa Víctor III en 1088. Este hombre murió al tomar en la misa un cáliz envenenado. Enrique VIII murió envenenado también por haber tomado una hostia y bueno, que estaba pues con veneno. Imagínense pues que hubo una transubstanciación, pero el veneno no se lo quitó. Es como un Cristo venenoso. No, pues eso no puede tener sentido. Así que esta es una buena razón para rechazar la doctrina de la transubstanciación. Así que he presentado de manera bastante resumida 27 razones, he tratado de ser muy concreto, del por qué yo no creo en la doctrina de la transubstanciación. Me tomaría mucho tiempo hablar acerca de lo que creyeron algunos padres de la iglesia, pero justamente por ello no voy a estar
leyendo lo que dijeron ellos y se puede ver muy claramente que no había una unanimidad, como dice el Concilio de Trento. Entre los padres apostólicos, pues habían diferencias. Algunos aceptaban la doctrina de la transubstanciación, algunos otros no la aceptaban. Yo puedo citarle a muchas personas, puedo citarle incluso a papas. Tengo una lista de 24 personas, si no me equivoco, de los padres apostólicos que no creían en la doctrina de la transubstanciación. Así que no es cierto lo que se dice en el Concilio de Trento, que siempre se ha creído en esta doctrina. No, eso es falso. Eso es falso. Bien, mis amados hermanos, me he cansado. Ya me está doliendo un poquito la garganta, así que creo que lo que he estado compartiendo aquí ha sido lo que quería estar presentando en mi primer participación en el debate que iba a tener con Guido Rojas, pero parece que la señal que yo tengo aquí en mi ciudad no es muy buena. Entonces, a pesar de que él me estaba invitando, yo no me permitía a mí ingresar para tener el debate con Guido Rojas. Bueno, pues qué suertudo Guido Rojas, ¿no? Porque iba a quedar en vergüenza. Bien, mis amados hermanos, eso ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga mucho. Hasta una próxima, estaremos compartiendo y que Dios los bendiga a todos. Amén. Bendiciones.